Estimadas autoridades de la Sociedad Uruguaya de Enseñanza del Colegio Nacional José Pedro Varela, cuerpo docente, alumnos, funcionarios y, por supuesto, exalumnos. Quien les habla, Beatriz Argimón, fue alumna de este colegio en el periodo liceal y la verdad guardo un gran recuerdo de aquellas horas donde compartía con amigos y amigas clases de excelentes docentes que nos preparaban académicamente, pero que nos preparaban también para la vida, para ser mejores personas. Yo creo que ese es un gran legado que el José Pedro Varela nos deja a quienes transitamos por las aulas del colegio. Yo quiero desearles lo mejor en estos 78 años y, por supuesto, decirles que siempre pueden contar conmigo. Chao. En nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, reciban el saludo y las felicitaciones por el 78º aniversario de la fundación de la Sociedad Uruguaya de Enseñanza, Colegio Nacional José Pedro Varela. 78 años de historia con la que los masones uruguayos nos sentimos plenamente identificados. Julio C. da Rosa, presidente de la Sociedad Uruguaya de Enseñanza y del Varela, pero involucrado a lo largo de toda su vida con el colegio, creo que es un fiel representante de ese propósito fundacional que es la promoción de la educación y de la laicidad, de la educación laica, como vehículo para el desarrollo integral de las personas, para la formación de personas responsables y de ciudadanos útiles para la República y para su comunidad. Felicitaciones entonces y sigan trabajando. Conmemorar es hacer memoria juntos. Y cuando me dijeron de hacer memoria con una figura como la de don Julio da Rosa, yo estuve muy contento, muy feliz, por varias razones. Algunas personales, otras intelectuales y otras educativas. Personales porque yo soy exalumno de esta institución y me he formado en la figura de varias personas, y una de ellas fue don Julio da Rosa. Todos estos lugares que nosotros estamos transitando ahora, ya como docentes, ya como personas grandes, están llenas de esas cargas, esas memorias que implican ese recuerdo que ahora vamos a llevar adelante. Y el hombre, la persona, siempre está unido a sus circunstancias y no escapa tampoco la figura de da Rosa de ese concepto. Nacido en el interior, con una formación inicial en el campo, ¿no? Rodeado de esa vida, de animales, de ese entorno que lo fue marcando y fue marcando toda su producción posterior de una manera bastante curiosa y profunda. A nosotros, cuando éramos alumnos, cuando éramos escolares y nos juntaban para leernos cuentos, venía una persona que nos parecía a nosotros muy grande, muy seria, con un rostro adusto, no diría que nos daba miedo, pero nos imponía por lo menos un asombro, y a partir de allí una persona que se abría contándonos esos cuentos de una manera amable, cordial, afable, que nos hacía entrar lentamente en un mundo que no era el nuestro era Montevideo, el nuestro era los ómnibus, el asfalto, ¿no? El timbre, nuestros padres apurados por el trabajo y esos cuentos del campo, de la placidez, de los pájaros y de los ruidos que uno se imaginaba nos fueron marcando. Por otro lado, a él mismo tuvo influencias importantes. Las influencias importantes fueron de otros grandes escritores, ¿no? Que influyeron en él. Sobre todo Morosoli. Si uno analiza las críticas, en el buen sentido, las críticas
técnicas a su obra. Fue Mario Benedetti el que lo reivindica en su libro de análisis de los escritores uruguayos y dice que Morosoli fue la luz que lo guió, pero no el resultado, dándole el rol que él tuvo para todos nosotros. Buenas tardes, chiquilines, ¿cómo están? Bien. Bueno, saben que hoy vamos a trabajar con un autor uruguayo nacido en el departamento del 33 en 1920. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cuál es? Julio César Rosa. Perfecto, Julio César da Rosa, perfecto. Y vamos a leer el libro Buscabichos. Y en el libro Buscabichos vamos a seleccionar uno de los cuentos y se los voy a comenzar a leer. El cuento que seleccioné para ustedes se llama Charaboncitos y comienza así. Pocas cosas me dolían tanto de niño como cambiar de pan. Naturalmente, algo que mucho extrañé al pasar de la llanura a la sierra fueron los ñandúes. Extrañé su presencia familiar, pero extrañé sobre todo el regalo primaveral de sus hermosos huevos dorados. Era lindísimo encontrarse por esos campos con aquella mercancía brillosa y nueva. Comenzaron a aparecer de a uno, como tirados al azar. Eran los huevos guachos. Se dice que el animal los va dejando por ahí, para alimentar después a los pichones, con las moscas que aquellos juntan al podrirse. Fiesta de los ojos y de las manos era sorprender un nido oculto entre malezas, con 2, 3, 4 o más docenas de huevos. Parecía una enorme bandeja redonda, colmada de frutas recién caídas desde el mismo sol. Si al faltar ñandúes, faltaron los huevos. Al faltar los huevos, faltaron los postres que con ellos hacía mi madre. Era pérdida que penaba profundamente. Había que ver aquella golosina de mamá. Sobre todo, había que saborearlas. Un huevo en ñandú le rendía lo que 12 de gallina. Tanto me cargoció aquella ausencia de ñandúes que decidí pasársela a mi madre. Día tras día le hizo oír mi cantinela. En cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Y por qué no traes un casal de ñanduces? Ay, ¿no te dije que se mandan a mudar de aquí? Pero entonces nunca vamos a tener un casal de ñanduces. Decime. ¿Nunca? Podríamos, pero de una sola manera. ¿Cuál? Criándolos aquí. Vamos a encargar unos charaboncitos. ¡Unos charaboncitos! Me dormí repitiendo charaboncitos. Soñé con charaboncitos. Me desperté pronunciando charaboncitos. Recuerdo patentemente la mañana en que llegaron los 3 a casa. Un varón y 2 nenas, según me dijo tío Sebastián. Durante un largo mes, aquellos hijos robados a la llanura fueron mi gloria. A donde estuviera yo, los hacía llegar desalándose con mi silbido. Me rodeaban, estiraban sus largos pescuezos y tragaban lo que les diera. Luego de llenarse, se echaban a mi lado y se dejaban rascar la cabeza y el lomo, como gatos mimosos. Hasta dormitaban allí, bajo mis caricias y mi conversación. Yo me sentía orgulloso de mi papel, contento de tener a mi edad hijos tan obedientes y cariñosos. Me gustaba deslumbrar a otros gurises con aquellas habilidades paternas. Algunos de ellos volvieron a su casa pidiendo ñandúes para criar. Un mes y algo me duró el regalo, hasta una mañana de cerrazón, de una cerrazón espesa, callada y opaca. Por entre ella me fui yendo campo afuera, silbando y silbando me fui, en busca de mi trío de papamoscas. Fue un inútil. La tierra o quién sabe qué se los había tragado. De allá, no sé de dónde, ya cayendo la noche, regresé a casa. Solito venía, silbando y silbando, y a los manotazos contra aquella cerrazón que se me posaba a los ojos y me corría por las mejillas. Lo primero que tenemos que decir es que Julio César Rosa se vincula al Colegio José Pedro Varela a 6 meses de la fundación de esta institución. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué vino a hacer al Colegio José Pedro Varela? Inicialmente, cuando da Rosa vino a Montevideo, se insertó en la vida pública a través de diversos vínculos para participar como ciudadano en distintos frentes, tal como en la época se estilaba para poder participar en la construcción de la ciudadanía desde diversos aspectos.
había lugares para trabajar en el Ateneo de Montevideo, había organizaciones relacionadas con la República Española y con toda la problemática de la guerra civil y apoyo a la República Española. Había una gran campaña de defensa de la enseñanza laica y a través de esos vínculos, un hombre como mi padre encontró en la política, encontró en la masonería, encontró en ámbitos laicos como el Ateneo y particularmente como el Varela, lugares donde volcar su iniciativa, su interés y su colaboración a que esas instituciones pudieran funcionar. Es así que más o menos en marzo del 43 él ingresa al Colegio Varela como secretario del Consejo Directivo. Y allí transcurre 2 o 3 años, no mucho más, en los cuales, aparte de llevar actas del Consejo, aparte de la gestión administrativa típica de un secretario de actas, en aquel momento, como era una institución en formación, tenía roles como la de cuidar grupos, la de cuidar los recreos, el de estar dentro de la institución, atento a todo lo que pudiera necesitarse en un lugar donde se estaba construyendo todo, desde la secretaría hasta la inscripción, hasta la mesa de profesores, hasta la atención de los alumnos. Entonces allí él encontró su primer espacio vinculándose naturalmente con todos los organizadores del colegio y luego participó en una cantidad de campañas del colegio para comprar predios, para con famoso venta del metro cuadrado que se hizo en un momento, donde también con su señora pudo colaborar siempre honorariamente a que la institución echara raíces y se fortaleciera como una alternativa de la educación laica del Uruguay. Cuando yo era pequeña, mi abuelo me contó una historia sobre un pájaro constructor. Este pájaro era muy trabajador, no paraba en todo el día, empezaba temprano por la mañana y terminaba en la noche. Todos sus clientes quedaban conformes, pero un día, un tordo atrevido quiso desafiarlo poniéndole una tarea difícil. El pobre hornerito hizo su mayor esfuerzo, como solía hacerlo. A pesar de todo, el tordo, desconforme con el trabajo del hornero, destruyó su obra. El desgraciado pensó en todo el trabajo que le había llevado y todos los días desperdiciados. Poco después, sus vecinos y clientes se enteraron de lo sucedido y fueron en defensa del hornero. Pero el maldito tordo ya se había largado en busca de otra víctima. Pasaron algunos años y el hornero se convirtió en uno de los mejores constructores profesionales, gracias a que a pesar de todos los tropiezos, jamás se rindió. Desde Tacuarembó 33 del interior profundo hacia Montevideo, muchos uruguayos se trasladaron. También lo hizo Da Rosa. Es interesante ver el recuerdo, ver cuando en los escritos de él, los recuerdos sobre sus maestras, sobre cómo iba a la escuela, cómo manejaba su relación con la naturaleza, que eso lo va a ir marcando. Pero termina, como muchos uruguayos, en Montevideo. Y en Montevideo él va a empezar, por un lado su beta artística y por otro lado de escritor y por otro lado su vida. Y en esa vida él va a vincularse a lo que siempre le interesó. Él siempre le preocupó el humilde, el de a pie, el que no tenía respaldo, era el motivo de sus libros, y eso lo llevó a incursionar en política. Cosa curiosa, tenía familiares directos del caudillo Aparicio Saravia, y por otro lado va a ser electo representante nacional por el Partido Colorado, en un momento bastante complejo de la historia nacional. En ese momento, entre la dictadura de Terra y el segundo colegiado blanco, la efervescencia política era muy fuerte. Y la efervescencia política también lo llevó a tener una efervescencia en su producción literaria.
Él se va a vincular allí con Morosoli, le va a escribir una carta, lo va a denominar, definir gran maestro, y él, Morosoli, le dice, si me dice gran maestro no nos vamos a entender. Bueno, la realidad es que se entendieron muy bien, y lo más importante fue que lo vincula a una publicación, ASIR. Esa publicación le va a permitir desarrollar sus cuentos en un ambiente ya intelectual que le va a dar el puntapié para su desarrollo posterior. Paralelamente también se vincula a esta institución y va a ser una larga carrera aquí de varias décadas vinculado a la educación, siempre con esa impronta, lo humano, la vinculación con el que necesita apoyo, la educación, la tolerancia, el respeto. Ese es el legado, ese es el recuerdo, eso es lo que a nosotros, habiéndolo tenido como referente, siendo muy chicos nosotros, que nos ha marcado hasta ahora. O sea, esta charla es una mezcla de historia, de memoria y de recuerdo. Y eso es, en definitiva, lo que genera una persona como Da Rosa. Un gran recuerdo que lo tenemos siempre al alcance nuestro en una biblioteca, y lo tenemos siempre en cada rincón de por aquí que estamos caminando por el patio del colegio, y uno se imagina, ¿no?, cuando uno caminaba por aquí y se cruzaba con esa persona tan seria, tan impresionante, pero que en definitiva cuando nos hablaba todo cambiaba, ¿no?, y era como siempre con un cuento a flor de piel y una sonrisa. El siguiente cuento que les voy a leer se llama El ratón Juancito. Contra las invasiones de ejército así armado, era necesario en casa vivir en permanente batalla. Venenos activísimos, decenas de trampas, manadas de gatos, montaban guardia permanente en custodia de los graneros, las despensas, trojes, galpones y papeles. Creo que hasta aprendí a odiar a los ratones con toda mi fuerza de los 6 años. Más dicho lo que acabo de decir, debo hacer una confesión. La vez que vi a un ratón atrapado en una trampa, se me borró de golpe aquel borbollón. Lo vi tan chiquito allí, al pobre, que no pude evitar una enorme compasión. Compasión parecida a la que debe sentir quien ve a un chiquilín, por perverso que haya sido, tras las rejas de una cárcel. Salí de allí con una resolución bien tomada, la que, costara lo que costara, yo tenía que ser dueño de un ratón. Dueño absoluto y total, padre y madre tenía que ser. Espanta el gato. Estuve moviendo piedras y de repente allá, contra un fondo oscuro y sobre blanco leche, papeles, plumas y trapos, percibí el rosado pálido de varios cuerpecitos arrollados. Estiré el brazo, abrí y cerré la mano sobre carne tibia. La saqué. Ante mis ojos se estremeció una diminuta criatura, completamente desnuda. Fue entonces así que salí corriendo en busca de mi madre. Mirá, mamá. ¡Papá! ¿Qué es eso? Si la leche y el calor de la ratona madre se te va a morir. ¿Y qué puedo hacer? ¿Devolverlo al nido? Pero yo lo quiero para mí y ahí será tuyo. Y quiero que se llame Juancito. Y que se llame. ¿Y qué lo vas a ver? Por ahora, nosotros dos. Y después, él y todos los ratones. ¿Cómo? Ahora verás. Señora ratona, quiero ser amigo de este ratoncito. Por favor, pongan el nombre de Juancito para después poder llamarlo. Doña ratona me da caso. Si nadie más se entera de esto, sí, nadie más se va a enterar. Ni tu padre, ¿eh? Bueno, mamá. Envolvió a Juancito en una carta y lo devolví a su lecho. Coloqué luego las piedras en su lugar. Le di unas correteadas al gato descubridor que seguía merodeando por allí y me alejé lleno de felicidad. Durante mucho tiempo conversé con aquel amigo que me había dado el lujo de bautizar. Así que hasta que un día me sorprendí a mí mismo riéndome a carcajadas de oír a mi madre contándome este cuento. Además está decir que apenas entró como funcionario, también se hizo socio de la Sociedad Uruguaya de Enseñanza, que era el núcleo matriz de la gestión
del posterior Colegio José Pedro Varela. Y desde allí, como socio activo de la sociedad, participó hasta el último día de su vida. Es decir, con distintas instancias más alejadas o más cercanas del Consejo Directivo, tuvo una participación activísima en distintos periodos del colegio. Él después del 46, por intermediación de también miembros del Consejo, va a ocupar un cargo en Andebu, donde se va a desempeñar hasta cumplir la función de gerente de Andebu, que va a renunciar luego para dedicarse ya a la diputación por 33 en el año 63. Es decir, que estuvo muchos años vinculado a esa institución radial, digamos, una asociación de broadcasters del Uruguay, y mantuvo esa vinculación con el Colegio Varela, donde empezó a ocupar cargos en el Consejo Directivo. Cargos como vocal durante muchísimo tiempo. En un momento pudo ser suplente o de vicepresidente y demás, y en un momento ocupó la presidencia del Consejo Directivo entre el año 69 y el año 74. Ese es el momento de mayor actividad visible de Da Rosa, junto con los miembros del Consejo que lo acompañaron en ese momento, porque toda la otra actividad era menos visible, era menos expuesta para participar en los consejos como suplente, en participar como vocal en el Consejo Directivo y en todas las asambleas de los socios que regularmente se hacían todos los años para dar los balances, a la aprobación de la gestión del directorio del momento, y poder fortalecer la presencia y el desarrollo de esa institución, que a esa altura fue creciendo, digamos. Cuando Da Rosa ocupó la presidencia, le tocó el momento de desarticulación de una de las principales extensiones que había tenido el colegio, que era el colegio de verano, que se ubicaba en Pocitos y que cumplió una función muy importante en los años 50, que fue un colegio modelo en ese aspecto, porque ocupaba justamente los tiempos de verano en tareas didácticas y docentes durante los meses de enero a marzo, donde iban a la playa, hacían reuniones y encuentros con los padres en el propio predio del colegio, que era una casa quinta muy grande que estaba sobre la Avenida Brasil, y luego hacían la conducción de la enseñanza regular. Pero cumplió un ciclo ese periodo, y le tocó a mi padre, cuando ocupó la presidencia, el desarticular aquella extensión que ya no era funcional, ya no cumplía con los propósitos, ya había otras ofertas de otra índole, porque la sociedad había cambiado, y a él le tocó el reciclaje de esa fracción que se resolvió suprimir para construir en el colegio el sector de Mercedes. Esa fue, digamos, la participación más activa que tuvo en el periodo de gobierno en el cual le tocó ser presidente, que contuvo obviamente una cantidad de dificultades y problemáticas típicas de una obra de esa envergadura, con todos los agregados que tenía la situación crítica del Uruguay en los años 60, fines de los años 60, aparte de la económica, la parte crítica social, todo el conflicto que significaba el Uruguay de aquel momento. Bueno, el colegio, sintonizando con esa crisis y con todo eso, también pudo desarrollarse y poder ampliar los servicios que estaba prestando, con una sede propia que empezaba en la calle Mercedes, que fue el local que se habilitó posteriormente. César, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, don Mario? Tengo maravillosas noticias. Me voy a casar. ¡Qué hermoso tenemos! ¡Felicitaciones! ¡Idea! Llegaste en el mejor momento. ¿Qué ha pasado? César se va a casar. Felicitaciones. Muchas gracias por todas sus felicitaciones. En fin, ¿qué desean pedir? Lo mismo de siempre, un café. Otro Bravín, con azúcar, por favor. Enseguida. ¿Y usted, Idea? ¿Qué piensa del amor? He leído su definición como tristísima ciencia. Sí, no digo exactamente que sea tristísima ciencia. Digo más bien que lo estoy amando como lo veo otras tardes. Con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia. Y le explico, más allá de deseos o ilusiones o esperas. ¡Qué profundo! Para mí el amor es una esperanza, un páramo, un huerto, una migaja entre dos hambres. El amor es un campo minado. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales, un todo a borde de la nada.
En mi caso, la dicha no la escribo. Hay unos pocos poemas felices, y en algunos que los parecen se impone la amarga certeza. Siempre estará faltando la honda mentira, de siempre. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. Me hiere y yo le sangro. Me destroza, lo quiebro. Me deshace, lo rompo. Me vence y lo venzo. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Estoy aquí, sin sueños, sin esperanzas, sin nada que me sirva o le sirva a la vida. Y los miro sin asco, con paciencia, y me digo, se creen todo, se dedican a la vida. Sufren, no dudan nunca, miran, besan, se ríen, y sin sospechar nada, aseguran que aman. Vas a decirme, no hay motivos para la euforia y las celebraciones. Y claro, cuando no tenga razón, pero tan boba tu razón, tan obvia, tan remendada y remedada, tan igualita el pálpito, que enseguida se vuelve sin razón. Ya sos mayor de edad, chao que eso mismo. Gracias. Hostia, buenas tardes. ¿Dónde está la mesa de los españoles? Aquí, tío, venga. Joder, que no me daba cuenta. Fin de la guerra. Están aquí, en algún lugar del mundo. No deberían quedarse sufriendo allí. Deberían volverse. A su regreso a un país ronco y vacío, entre patrias pobres. Les es ajena la tierra, porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen. Después de todo, usted conoce la ley amarga de estos países. Siempre los pueblos saben romper las cadenas. El futuro es otro, más compulsivo y arduo, con épocas que están aún por inventarse. Hemos hablado de una persona íntegra, de una persona que no modificó su ser ni con los premios ni con los éxitos que tuvo en el área literaria. Él ganó varios premios, como mencionamos antes. Él siempre estuvo en función de sus principios y sus valores, que eran estar cerca del que más necesitaba, de transmitir con claridad los conceptos liberales, humanísticos, educativos que él profesaba. Era una persona que en definitiva nos legó una gran historia de esta institución, que ha marcado a miles de estudiantes, de los cuales yo fui uno, en esos principios que nos marcan, que nos han permitido ser rectos, libres y generosos con los demás. Aquella frase que un periodista le adjudicó, que parecía el paisano más pobre o el bolichero sin boliche, él mismo lo va a definir finalmente cuando en otra pregunta le dicen ¿y qué piensa usted de lo que piensan de usted? Y él dijo, y yo pienso que piensan, como dicen ahora, en una buena, que soy una buena persona y que mi trabajo está en función de los demás. Y en esa impronta y en ese legado es que hemos estado compartiendo estos minutos desde una postura de exalumno, de una postura humana que nos permite recordarlo con el afecto que se merece. Bueno, y el último cuento del día de hoy va a ser Un señor peluquero y comienza así. Mi Teru era el habitante más familiar del amplio patio de mi casa. Nadie entraba ni salía de la portera del guardapatio sin el visto bueno del flamante guardián. Para mí, eran dos especies de campanaditas suaves, como de agradecida amistad. Para la demás gente de la casa, las mismas campanadas, pero ya menos amistosas. Para cualquier extraño, varios campanazos de alarma. Para cualquier bicho, de ratón a gato, de gallina a perro, toque cerrado y barullento. Todo eso en cualquier época, cualquier día y a cualquier hora. Hubiese sol, aclarase, anocheciera, helara, soplara viento, llovera torrencialmente. Allí estaba él, firme e enhiesto, siempre parado sobre el lugar más alto del suelo. Rehuía toda protección, buscaba el descampado, necesitaba dominar amplios espacios con su poderosa pupila. Un día, al llegar yo del campo, encontré a Mitero entreverado con un bando de congéneres que vivía más allá del guardapatio. Lo reprendí severamente, a grito pelado. Agachadito, como un culpable consciente, salió corriendo rumbo a su residencia. Lleno de alarma, fui a contarle lo sucedido a tío Sebastián. Deben andar de novio con una teluterita muy bonita que el otro día estaba mirando para las casas. Y el hombre ha de querer casarse.
¿Y yo qué hago? Déjelo. ¡Se me va! No se va nada. ¿Y cómo voy a ir entonces? ¿Con la esposa? A lo mejor se le viene con ella para el patio. ¿O se me va con ella? ¿A dónde va a ir? Allí nomás y el año que viene. ¿Sí? Apróntese para ser abuelo. ¡Abuelo! Pues es casi seguro que si se casan lo van a sorprender con algunos pichones. Al día siguiente, yo mismo le estaba abriendo al novio la portería del guardapatio, apurado ya por la formalización de los amores y la realización del casamiento. Cosa que me llegara de una vez el momento de ser abuelo. ¡Abuelo yo! A los 6 años, me decía lleno de orgullo, comparándome con mi padre, semejante hombre y sin nietos. Me consideraba un coloso. Así que esa actividad ciudadana, digamos, honoraria, voluntaria y empecinadamente comprometida con su compromiso ideológico de defensa de la libertad, defensa de la enseñanza laica, le ocupó parte de toda su actividad como creador, que fue una segunda parte de su actividad como persona, y que se complementó además con su actividad política, que también lo acompañó durante toda la vida. Esos son los tres grandes sectores donde Da Rosa se desempeñó con igual dedicación y empeño, y poniendo de sí todo lo que tuvo a su alcance para que esas empresas pudieran cumplir con su objetivo. Cuando estuvo dentro del colegio, él no hizo pesar su condición de escritor reconocido en ese momento, ni con trayectoria literaria y con vínculos, digamos, en el ámbito intelectual, porque consideraba que era otro aspecto con los cuales él tenía que poder aportar y incidir, digamos, en la mejoría de la realidad en que estaba ocupándose. Así que él coordinaba y sintonizaba muy bien esos aspectos, donde nunca se cruzaban unos con otros, así como el ámbito político era el ámbito político y nunca tuvo que ver con el ámbito del Colegio Varela. En el Varela ocupó ese rol, digamos, hasta el último día de su vida. Los últimos años estuvo retraído, digamos, participaba solamente como socio activo en las asambleas y bueno, y en las convocatorias especiales, y su centro estuvo puesto más que nada en la parte literaria. Y después que terminó su carrera política, especialmente se concentró en la parte literaria. Pero, como a modo de anécdota, vale decir que sus hijos nunca vinieron al Colegio Varela. Es decir, nosotros, como hijos, fuimos formados en la escuela pública y en el liceo público, porque era parte de la concepción, que aparentemente puede ser un poco contradictoria, pero que él defendía que era una oferta para aquellos personas, aquellos ciudadanos que pudieran financiarse una educación privada que fuera laica. Él consideraba que la escuela pública seguía teniendo un valor importantísimo dentro de la interacción social y dentro de la formación del individuo dentro de sus pares, y así fue que, teniendo posibilidades, por ser consejero, determinados descuentos, como todos los que hubieran en esos momentos, él prescindió de esa posibilidad de poder tener acceso a una educación que nos hubiera formado distinto a nosotros. Es decir, él optó por un modelo mucho más popular, mucho más democrático, si se quiere, en el nivel más amplio de la acepción, a pesar de que él militaba ahincadamente en que esa oferta y esa institución privada, tal como lo hizo Varela en su momento, fundando el Elio Fernández, fuera una alternativa que conservara aquel principio fundamental de que fuera laico. Así fue que su trayectoria y su pasaje por el Varela le ganó un calificativo que de alguna forma contradice su biografía. En muchos lugares donde las biografías no son demasiado rigurosas, dice que fue profesor y él nunca dio una clase en su vida, más que charlas a los niños, que una cantidad enorme de años las dio en todas las escuelas del país, inclusive el Varela, porque lo asociaron con el José Pedro Varela, y lo asociaban con la institución vareliana, y de ahí una extensión es que en sus biografías suele encontrarse ese oficio que nunca desempeñó,
porque fue mucho más al punto ideológico, a la parte de trasfondo conceptual de ese término, y que bueno, que lo acompañó durante toda su vida. Buenas y santas. Buenas. ¿Se han enterado de lo sucedido? Yo no me enteraba nada. Están marchando rumbo al norte. ¿Y siguen a alguien? Claro que sí, a Don Artigas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y si vamos todos? ¡Vamos! Pero antes vamos a jugar a Taba. Bueno.